Muchas bendiciones, mis hermanos. Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Quiero compartir con la gracia de Dios un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y como siempre lo he dicho, es para mi vida primeramente, porque este trabajo ha sido el sustento que por la gracia de Dios me ha concedido. Y en algo también ha sido de edificación solamente para el Hijo de Dios, para el que quiere crecer en la gracia de Dios, para el que quiere ser diferente en el reino de Dios, para el que quiere ser valiente, amén, en esta lucha espiritual en la cual Dios nos estableció desde el momento que Dios hizo la obra en nuestras vidas, amén. Por lo tanto, quiero compartir, hablar un poquitito sobre un gran hombre en la cual quedó establecido en la Santa Escritura, en la palabra de Dios, sobre Juan el Bautista, amén, en la cual dice la palabra de Dios que desde el vientre de su madre ya el poder de Dios se había glorificado en él. Así de potente, así de diferente venía este hombre, el precursor de Cristo, amén, el que empezó a abrirle el camino, amén, al Mesías, al Hijo de Dios, a nuestro Redentor. Que Dios bendiga su vida y bendiga mi vida solamente para la honra y gloria de nuestro bendito Dios. En Mateos capítulo 11, amén, vamos a leer la palabra de Dios, un solo versículo, amén. Usted conoce mejor la historia de Juan el Bautista, amén. Por lo tanto, vamos a leer este versículo tan importante, relevante, la cual Dios puso en mi corazón, y que hoy yo primeramente y la iglesia de Dios necesita, amén, una violencia espiritual, amén, una violencia espiritual para poder luchar, amén, en este mundo, amén, en este ámbito espiritual que Dios nos ha puesto, amén, porque sabemos que Satanás, el diablo, amén, nuestro peor enemigo, es demasiado violento y está actuando de una forma tremendamente violenta en este mundo, amén, destruyendo esta humanidad y también usando las artimañas más grandes que él puede tener para entibiar violentamente a la iglesia, para tratar de destruir la iglesia, amén. Pero la palabra de Dios en esta noche nos va a advertir, amén, qué tipo de hijo de Dios, qué tipo de cristiano, qué tipo de seguidores de Cristo, qué tipo de iglesia tenemos que ser para ganar esta batalla, amén. Porque es bien cierto, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, aleluya. Pero también la palabra de Dios a mí y a usted nos demanda esfuerzo, consagración, santidad, temor, obediencia, oración, ayuno, para que así este enemigo no nos destruya, amén, no nos gane batalla, no nos tenga muchas veces en el suelo, deprimido, triste, angustiado, sabiendo que tenemos a un gigante, amén, que es nuestro Salvador, aleluya, amén, que Dios le bendiga. Mateo 11, versículo 12 dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Amén. Vamos a leer de nuevo. Aleluya. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Hoy día, martes, amén. No me acuerdo la fecha exacta, amén. Pero hasta ahora, amén. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Los violentos lo arrebatarán. Este mensaje es para la iglesia madura, amén. La iglesia madura, amén, que conoce estas cosas espirituales, amén. Este mensaje es para la iglesia, amén, que ha tenido un encuentro con Dios, una iglesia que conoce la Escritura, que no se le habla tanto del amor, de la misericordia, de la promesa de Dios, sino que también se le habla sobre el arrepentimiento, sobre la humildad, sobre el temor, amén, sobre la oración, sobre el ayuno, que son elementos fundamentales y que fue lo básico que Juan el Bautista predicó, pregonó en esos tiempos, sobre el arrepentimiento. Hay un versículo muy hermoso en el cual Juan el Bautista dice, arrepentíos, amén, o pereceréis, amén. Juan el Bautista, hay muchos versículos potentes, poderosos, amén, que él, bajo la dirección del Espíritu Santo, en la cual decía anteriormente que fue lleno de la gracia, del poder de Dios desde el vientre de su madre, por eso que él tenía esa autoridad de Dios, no autoridad humana, tenía la autoridad de Dios para, con libertad, amén, sin miedo, hablar del Mesías, del Hijo de Dios, aleluya, que él ya no venía a bautizar con agua, sino que venía a bautizar con el Espíritu Santo. Y es lo que hoy yo necesito, usted necesita, la iglesia necesita, los jóvenes necesitan, amén, el bautismo del Espíritu Santo, y nosotros la atalaya, la llanura del Espíritu Santo, el avivamiento, aleluya, espiritual, para ser hombres violentos en el espíritu, como lo fue Juan el Bautista, amén, en la cual dice las palabras de Dios, amén, que le cortaron la cabeza por decir la verdad, amén. Por algo dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dura es tu palabra, como en aquellos tiempos, amén. Pero lamentablemente hoy día, amén, la palabra de Dios no es tan dura. Ya no se sufre mucha violencia espiritual hoy en día, amén, amén. Aunque la palabra de Dios dice en Efesios, amén, 6:12, esforzaos en el poder de la gracia. Esforzado, en otras palabras, violento, amén. Ese significado espiritual, bíblico, amén, de la palabra violencia, amén, amén, que Dios le bendiga. Significado de violencia espiritual, los que se aferran con fuerza a la palabra de Dios, los que luchan hasta la sangre contra el pecado, los que se esfuerzan en la gracia de Dios. Amén. Significado de violencia espiritual. Amén. Que el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatarán. Amén. Su ansia por ver la venida del Mesías era tan abrumadora en esos tiempos. Amén. Amén. Que violento era como si estuvieran atacando una ciudad y derribándola, las puertas para entrar, amén, que Dios le bendiga, amén. Ejemplos de violencia espiritual en la Biblia tenemos muchos ejemplos, amén, de violencia espiritual en la palabra de Dios. No estoy hablando, amén, de violencia espiritual, de contender, amén, de mandarle una zancadilla a un hermano, amén, para que ese hermano no siga corriendo, amén, esa carrera espiritual que Dios le ha puesto en su corazón,
amén. No estoy hablando de violencia, amén, de calumnia, no, amén. Estoy hablando de una violencia espiritual, amén, en la cual aquí tengo el significado de violencia espiritual, aleluya, que Dios le bendiga, que significa, santo es el nombre del Señor, amén, esfuerzo, amén, tenacidad, vehemencia, amén. Eso es el significado de violencia, perdón, violencia espiritual, amén, esfuerzo, vehemencia, amén, tenacidad, amén, y que la palabra de Dios nos exija a nosotros, amén, que nos exija a nosotros, que Dios le bendiga, amén, amén. En Efesios 6:12, ahí habla la palabra de Dios, amén, sobre este reino espiritual violento, amén, reino espiritual violento, amén, que este enemigo, amén, tiene aquí en la tierra y que muchas veces lo ejerce en la misma casa de Dios. Por algo dice la palabra de Dios, esforzaos en el poder de la gracia, amén, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, principados, legiones, amén, que van en contra de la obra de Dios, van en contra, amén, de este reino espiritual, amén, que Dios ha plantado aquí en la tierra y que nosotros somos, amén, los ejecutores, amén, los que tenemos que trabajar este reino espiritual, amén, para ganar alma, para arrebatarle las almas a Satanás, el diablo. Que Dios le bendiga, amén, amén. En Romanos 12:1 también habla la palabra de Dios con respecto a la violencia espiritual que la iglesia tiene que tener hoy día, amén. No estar pasivo, amén, no vivir un movimiento espiritual como muchas veces a veces se habla, amén, sobre el servicio apacible, amén. Que Dios lo bendiga, amén. Sino que en Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, con nuestro culto racional. Hay que entender la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ponerlo violento espiritualmente en la oración, y no una oración como la del fariseo, amén, sino que una oración como la del publicano, amén, en humillación, amén, rogando, gimiendo, amén, por una bendición espiritual, por una doble porción del Espíritu Santo, amén, para que Dios nos llene, amén, para que la plenitud del Espíritu Santo que la palabra de Dios habla en Efesios pueda calar en nuestro corazón, amén, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, amén. Esa es la violencia en la cual Dios me está hablando a mi vida, amén, y que en estos tiempos tenemos que tenerla en una forma muy, como le dijera, importante, amén. Trascendentalmente es importante, amén, esta violencia espiritual, amén, porque, como le decía anteriormente, tenemos un adversario que es violento, amén. Usted lo sabe, vemos en la noticia lo que está sucediendo en el mundo, la guerra, amén, en nuestro país, en la parte cristiana, en la parte de las iglesias, cómo el enemigo está entibiando, está entreteniendo, amén, las iglesias, amén. Santo es el nombre del Señor. Por algo dice la palabra de Dios, primera de Corintios, amén, amén, que nuestras armas de la milicia, ¿se da cuenta? Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Nuestras armas de la milicia. Está hablando sobre, poniendo con referencia sobre la milicia terrenal. Amén. La milicia terrenal es una institución que se prepara, amén, para ser violento en cualquier situación de guerra. Amén.
así también nosotros como ejército, amén, de Cristo, dice la palabra de Dios, que dice santo es el nombre del Señor, que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino espirituales, amén, para destrucción de fortaleza. Aleluya. Para destrucción de fortaleza. ¿Se da cuenta? Entonces, todo este mensaje, todo lo que Dios está poniendo en mi corazón, está en el contexto de la violencia espiritual en la cual Dios puso en mi corazoncito, amén, de predicar en esta noche, amén, sobre este Juan el Bautista, amén, hombre poderoso, amén, hombre lleno de la gracia de Dios, amén. Por algo dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. Amén. Amén. No podemos estar durmiendo en el Espíritu. Amén. En una parte dice la palabra de Dios, tú que duermes, amén, levántate. Amén. Perezoso, santo es el nombre. La palabra de Dios no habla de perezoso. Amén. Dios tenga misericordia de mi vida, amén, y nos ayude, amén, para que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, que es su palabra, nos mueva en el Espíritu, amén, para que podamos ser violentos, amén, en la adoración. Violento en la adoración. Dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. Una adoración, amén, en el Espíritu, en la casa de Dios, tiene que ser violenta, amén, espiritualmente hablando. Y eso va a hacer que se retrocedan las tinieblas que muchas veces se produce en una casa de Dios, amén. Porque déjeme decirles que en una casa de Dios, amén, y se lo digo con responsabilidad, un 30% de personas entran con espíritu, personas nuevas, atadas en el espíritu. Muchas veces nosotros los adultos también entramos muchas veces con espíritu que venimos de nuestros hogares por diferentes circunstancias. Por lo tanto, la adoración, más que sonido, más que volumen de amplificación de instrumento, Dios nos pide que tiene que ser una adoración violenta en el espíritu. Que salga la adoración desde nuestro corazón en santidad. Y eso va a producir una violencia espiritual, aleluya, amén. Y van a retroceder las tinieblas, van a retroceder los espíritus que tienen en el aire, que muchas veces en las casas de Dios se produce algo fuerte, algo pesado, amén. Esto es para los que entienden estas cosas espiritualmente, aleluya. Porque dice la palabra de Dios que esto hay que discernirlo en el espíritu. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Pero déjeme decirle que muchas veces en la iglesia hay hombres naturales que se le habla de estas cosas espirituales, que ir a una casa de Dios, ir a una vigilia, uno va a luchar espiritualmente. Amén. No va tanto a cantar corito, que esto, uno va a luchar espiritualmente para que las almas nuevas puedan ser libertadas, para que las almas nuevas puedan ser sanadas, perdonadas, aleluya, que se le puedan cortar las cadenas que llevan, amén, a la casa de Dios. Que Dios le bendiga. Por lo tanto, en la adoración tiene que ser en el Espíritu. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad de espíritu. Hay violencia espiritual. Aleluya. Hay violencia. Amén. Una alabanza. Amén. Una alabanza va a producir, amén, algo fuerte, algo poderoso. Amén. En la iglesia. Y eso me va a libertar hasta a mí mismo. Amén. Hasta hijos de Dios que llevan años muchas veces en la iglesia y van atados por el Espíritu, amén, van a ser libertados, amén. Que Dios les bendiga, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Juan el Bautista fue considerado el último profeta antes de la llegada del Mesías, amén, nuestro Salvador.
amén, proclamaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, amén. Ese era el trabajo, amén, clave que produjo este varón muy importante dentro del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, amén. Como le dije anteriormente, hasta le cortaron la cabeza por decir la verdad, amén. Y que hoy en día, lamentablemente, amén, en muchas iglesias, amén, lamentablemente, a hijos de Dios, a profetas, a instrumentos que Dios le pone en su corazón de consagrarse a Dios, amén, y que ven las cosas diferentes en el espíritu, tienen una visión más amplia, amén. Muchas veces le han cortado la cabeza a la iglesia porque son instrumentos, amén, de miedo, amén. Santo es el nombre del Señor. Son un peligro para la iglesia. Qué terrible, pero es la verdad, es la realidad. Dios tenga misericordia, que la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos haga entender esta cosa que hay que discernirla en el Espíritu. ¿Y cómo se discierne en el Espíritu? Tratando, esforzándose, amén, en ser valientes y violentos espiritualmente, amén. Que Dios le bendiga, amén. Juan enseñó los principios básicos del Evangelio de Cristo: bautismo, la resurrección, la justicia, la misericordia, el arrepentimiento, la oración, el ayuno. Ese fue el trabajo clave, amén, las cosas más importantes que Dios, el Espíritu Santo, amén, le hizo entender, y Él predicó en esos tiempos sobre el arrepentimiento, amén, en el que hoy en día, amén, lo dejamos a un lado el arrepentimiento y solamente estamos preocupados de la misericordia de Dios, amén. Dejamos bien a un lado el pecado, y hoy en día solamente hablamos, amén, de la fidelidad de Dios, que las promesas de Dios, amén, que Dios va a mandar un avivamiento y no es necesario arrepentirse antes del avivamiento. Dios tenga misericordia. Dios nos dé un espíritu violento espiritualmente, amén, para poder, amén, sacar esto adelante, para que este reino, amén, no sea un reino espiritual apacible, amén, sino que sea un reino espiritual en mi vida primeramente y en su vida en la iglesia, un reino espiritual vivo en el espíritu, amén. Como dice la palabra de Dios, que Dios no es un Dios de muertos, sino que un Dios de vivo, amén. El apóstol Pablo en una parte dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de lo alto, amén. Dio a entender que el evangelio era un evangelio de poder, de violencia espiritual, amén, de oración, de intimidación con Dios, estar en el secreto, amén, en la cámara secreta, amén, que todos tenemos en nuestros hogares en diferentes partes, amén. Eso es lo que Dios pide de mi vida, amén, y puso y está como ejemplo Juan el Bautista, amén. Así como Pablo también en una oportunidad, amén, él dijo, amén, ser imitadores de mí como yo imito a Cristo, amén. Hombres, ejemplos cabales, ejemplos claros, amén, que están establecidos, amén, y quedaron marcados, amén. Aleluya, que Dios les bendiga. Es lo que Dios quiere de mi vida también y de su vida. Santo es el nombre del Señor, amén, amén. Le cortaron la cabeza por decir la verdad, amén, amén. Cosas que anoté de este varón, amén, de este varón. Y hoy en día, lamentablemente, amén, preferimos muchas veces, amén, no hablar la verdad, preferimos muchas veces no comprometernos mucho con Dios, aleluya, amén, y hablar tímidamente la palabra de Dios, amén, por temor a que se nos corte la cabeza espiritualmente y no nos den trabajo, amén. Somos más leal con el hombre y no con Dios, amén. Y esa no es violencia espiritual, ese es un miedo espiritual. Dice la palabra de Dios que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dios nos ayude, Dios me ayude a mí y lo ayude a usted. Santo es el nombre del Señor. La cualidad de Juan el Bautista: disciplinado,
carácter firme, decidido, amén, inquebrantable, aleluya. Y eso, ¿quién lo da? Solamente el Espíritu Santo. Es lo único, amén, que lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue el Espíritu Santo? No solamente leyendo tanto la Biblia, sino que también mezclándola con la oración, con la humillación. Santo es el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, humillaos sobre la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará en el debido tiempo. Amén. Que Dios le bendiga. A los soberbios Dios los mira de lejos, pero más a lo humilde Dios le da esa gracia, esa autoridad, ese poder, y Dios lo saca en victoria. Que Dios le bendiga. Amén. Su propósito de Juan el Bautista fue hablar sobre el arrepentimiento. Amén. Precursor de Cristo. Aleluya. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Amén. Hay que ser hijos de Dios espiritualmente violentos. Amén. Ese es el mensaje para mi vida. Amén. Ese es lo que Dios quiere. Porque Dios conoce mi vida. Dios conoce la situación en la cual está viviendo hoy en día el mundo. Amén. Dios conoce, amén, y la Biblia también me lo da a entender. Las noticias me lo dan a entender. Amén. Violencia por todos lados. Amén. Y este enemigo, nuestro peor enemigo, amén, como le decía anteriormente, es violento. Dice la palabra de Dios que este enemigo vino a matar, a robar, a destruir. ¿Me entiende? No es palabra mía, es palabra de Dios. Él vino a robar. Roba bendiciones. Es violento. Aleluya. Vino a matar. ¿A cuántas personas está matándolo espiritualmente? Amén. Este enemigo está hinchando a las iglesias, matando el espíritu, amén, de las personas. Amén. Dios tenga misericordia. Y vino a destruir, está destruyendo esta humanidad. Por lo tanto, Dios nos advierte por su palabra, amén, que tenemos que salir del sueño de la indiferencia, en la cual dice la palabra de Dios, y empezar a avivarnos espiritualmente. Amén. Aviva el don del Espíritu. Amén. No embriaguéis con vino, en la cual es disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Eso en cierta forma es ser violento espiritualmente. Amén. En una parte dice la palabra de Dios en Judas, contender fervientemente por la fe. Eso en cierta forma es ser violento espiritualmente hablando, con mansedumbre, con humildad también, aleluya, con templanza, amén. Todas estas cosas hay que verlas bien, amén. Y Dios es el que nos da esa gracia, entendimiento, para entender esta palabra tan poderosa, esta riqueza tan grande, amén, que hay en ella, y en la cual en Efesios nos habla en una forma tremenda, grande, amén. Ahí la palabra de Dios nos habla sobre la plenitud del Espíritu Santo, en la cual muchas veces tenemos miedo en la iglesia, amén. Tenemos miedo, no sé, santo es el nombre del Señor, amén. El enemigo muchas veces nos quiere tapar la boca, amén. Miedo de hablar de la plenitud. Es como si ya no existiera el poder de Dios, amén, en la iglesia, amén. Dios nos habla sobre la plenitud que Él quiere derramar sobre nuestras vidas, que seamos una iglesia poderosa, una iglesia valiente, que no sea necesario que venga un profeta, un evangelista de Estados Unidos, de China, de Europa, amén, para que la gracia de Dios esté en nuestra vida, amén. Si solamente necesitamos ser humildes, aceptar la palabra de Dios, amén, reconocer que estamos fallando, reconocer que estamos tibios, reconocer que estamos mediocres espiritualmente, amén, que solamente vivimos de emociones, aleluya. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Amén, que a los tibios Dios los vomita de su boca, amén. Dios nos habla que tenemos que, amén, buscar, anhelar los dones espirituales. Santo es el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.
Violencia espiritual en la palabra. Amén. Dios no habla sobre la violencia espiritual que tiene que haber en esta palabra profética. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que de nuestra boca tiene que salir palabra con fuego, palabra como martillo que quebrante la peña. Amén. Palabra verdadera. Amén. Aunque duela muchas veces, pero va a producir sanidad. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de mi vida. Amén. Dios quiere que un día yo llegue al reino de los cielos. Dios quiere que yo, amén, pueda salvar almas. Amén. Dios quiere que la iglesia sea un imán. Amén. Que lleguen las almas a la casa de Dios. Que entren por los atrios el día domingo y que no salgan igual como han entrado, almas nuevas. Amén. Que llegan atadas, llegan con espíritu de alcoholismo, de drogadicción muchas veces. Amén. Pero si ven una iglesia que no es violenta espiritualmente, con la adoración, con la oración, en el ayuno, en la oración. Amén. Entran y sanen. Amén. Y no ha pasado nada. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Violencia espiritual en la palabra, en lo que Dios quiere. Amén. Como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Pablo. Pablo fue un hombre violento en la palabra. Amén. No tenía amistades. Amén. Lo que Dios le enseñó a él, lo que Dios le dijo a él. Amén. Que no tuviera miedo, que hablara la palabra. Amén. Eso él realizó. Eso él hizo. Le obedeció a su padre más que a hombres terrenales. Jeremías fue otro hombre violento en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces lo quisieron callar? ¿Cuántas veces lo apedrearon? Amén. Fue escarnios. Amén. Lo que él le hablaba al pueblo de Israel sobre el arrepentimiento. Amén. Un hombre violento espiritualmente. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Y así muchos hombres están escritos en la palabra de Dios. Amén. Como ejemplo para que nosotros también imitemos a ellos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. En Juan 8:36 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única forma, santo es el nombre del Señor, que nosotros seamos valientes espiritualmente, es que nos abren la verdad. Es la única forma en que la iglesia sea una iglesia valiente espiritualmente, violenta en el espíritu. Amén. Es que se le hable la verdad. Amén. Que sin arrepentimiento, amén, sin dejar el pecado, sin oración, sin ayuno, no va a haber poder de Dios genuino. No va a haber avivamiento. No va a haber una iglesia violenta espiritualmente. Amén. Amén. Dios me hacía día atrás. Amén. Dios me llevaba al profeta Joel, en la cual dice la palabra de Dios. Amén. En el capítulo 2, si no me equivoco, dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Amén. Muchas veces hablamos sobre el profeta Joel, que profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hay en ese capítulo, en ese libro de este profeta, amén, dice textualmente: y después de esto. Pero antes de eso, amén, Dios le dijo al profeta Joel que el pueblo de Israel tenía que arrepentirse, con ayuno, por sus pecados. Amén. Usted léalo. Amén. En el profeta Joel, capítulo 1 o 2. Amén. Y después de eso, después que el pueblo de Israel se arrepintiera, se humillara, amén, oraran, ayunaran en silicio. Amén. Después de eso, Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Santo es el nombre del Señor. Amén. Yo no puedo ser violento espiritualmente si primeramente no reconozco mi pecado, mi orgullo, mi arrogancia, mi altivez. Amén. Mi poca humildad de aceptar la palabra de Dios. Amén.
Dios no me va a ser violento espiritual. Tal vez voy a ser violento, amén, con autoridad humana. Amén. Tal vez voy a ser violento con autoridad humana, pero no podemos, amén, confundir la violencia, amén, espiritual, que va de la mano de la consagración, amén, de la oración, de la búsqueda, con la violencia, amén, humana, que muchas veces se usa, en las iglesias. Amén. Que Dios tenga misericordia, amén. Que la gracia de Dios y que el Espíritu Santo, amén, pueda hacerme entender, amén, y yo poder seguir, amén, seguir en este camino, amén, de la búsqueda, amén, amén. Tengo un mensaje por la gracia de Dios, amén, para más adelante, solamente por la gracia de Dios que Dios puso en mi corazón, para la honra y gloria de mi Dios, en la cual hay un versículo que dice, amén, amén, así como aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cualquier versículo uno puede acoplarlo, amén, y llevarlo al mensaje en el cual uno está hablando, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Ese versículo donde dice, amén, así como aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios me lo hacía entender en el Espíritu, amén. ¿Cómo estamos hoy en día? Amén. Aumentado la gracia en nosotros, amén. Sobreabundado la gracia, amén. Como, amén. Para ser hombres violentos espiritualmente, amén. Para poder rechazar el pecado, amén. Para poder obstaculizar el pecado que muchas veces nos agobia, amén. Otro versículo en la cual Dios puso en mi corazón, amén, que tiene relación con la violencia espiritual en la cual Dios nos está ordenando, nos está exigiendo hoy en día, amén. Por haberse multiplicado el pecado, sobreabundó la gracia. En ese momento, cuando el Hijo de Dios, amén, tuvo que morir en la cruz del Calvario, amén, porque no se podía, aleluya, hacer la ley, no se podía obedecer a la ley, amén, porque era muy rigurosa, amén, porque era muy estricta, amén. Santo es el nombre del Señor. Por eso que dice la palabra de Dios, así como abundó el pecado, amén, por la ley, sobreabundó la gracia con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sobreabundó la gracia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, amén, hizo quitar todos los pecados de la humanidad, obviamente para todos los que se arrepintieran de sus pecados, amén. Pero el Espíritu Santo, ese versículo me lo traía en el momento actual, amén. Está sobreabundando la gracia en mi vida, amén. Está sobreabundando la gracia en su vida, amén. Está sobreabundando la violencia espiritual que tenemos que tener hoy en día para poder hacerle frente a este enemigo, para poder hacerle frente al mundo, para poder hacerle frente a la carne. Santo es el nombre del Señor, amén. No sé si está entendiendo, amén, con la gracia de Dios, amén, este mensaje. Bendito el poder de Dios, bendita la gracia de Dios, el Espíritu Santo que nos hace entender cosas que solamente, amén, por la gracia de Dios, Dios nos da. Y obviamente también esto va de la mano del esfuerzo, va de la mano de la humildad, de aceptar que sin oración no somos nada, de aceptar que tenemos que ayunar, amén, que es fundamental para que un hijo de Dios, para que una iglesia de Dios pueda tener victoria, reprender a espíritus de Satanás, el diablo, amén, en la cual dice una parte de la palabra de Dios, amén, que este género no sale sino que con oración y ayuno. Violencia espiritual, aleluya, amén. También tenemos un caso, aleluya, cuando unos espíritus le dijeron a Jesús y a Pedro, a ti te conocemos y a Pedro lo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos, no tenemos idea quiénes son ustedes.
amén, violencia espiritual que tenía el Hijo de Dios y Pedro, amén, que andaban siempre orando, ayunando, conectados con Dios, amén, y que ellos tenían ese poder, esa violencia espiritual para echar fuera demonios. Aleluya, bendita la gracia de Dios. Dios le bendiga, que Dios le bendiga grandemente, y este ha sido el mensaje, amén, para mi vida y para su vida. La honra y la gloria sea para mi Dios, suprema alabanza, amén, y gracias, amén, por poder ser partícipe usted de esta bendición que un día Dios me entregó. Amén.